Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Es un privilegio para mí que el Todopoderoso y mi Rey y su Dios me esté permitiendo un bendito día más antes de que Cristo Jesús llegue, que ya estamos a la vuelta de la esquina para poder transmitir lo que por gracia me ha dado por gracia. Transmitir lo que me ha dado gracia, transmitirlo por gracia. Bendito hermano y bendita hermana. Siempre pidiéndole a Dios que esta bendita palabra llegue hasta su corazón como una espada de doble filo. Así que me pongo a sus pies para continuar con la enseñanza número 7 de la epístola de los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que ayer nos quedamos ya a punto de terminar 2 versículos, pero que le dije que quería profundizar este versículo 28. Así que sigamos. Dice, y ya no hay judío ni griego en este nuevo pacto, porque pues ahora sí que los judíos se jactaban por la circuncisión de ser el pueblo de Dios, y los gentiles que representan los griegos los hacían a un lado. Recuerde que hemos visto también que este bendito pacto no nada más era para el primer pueblo, sino también para todos los gentiles, que muchos judíos no lo entendieron, se molestaron, pero que también era, y que la piedra angular de dos pueblos, precisamente hablando de los judíos y de los griegos, que representan a los que no éramos las ramas originales, sino las ramas de olivo silvestre, que nos vino a unir para ser un solo con Dios. Por eso dice, ahora ya en este pacto que es por fe, en este pacto a los que son simiente de Abraham, en este pacto a los que se bautizaron, a los que tomaron su cruz, a los que salieron del mundo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, porque Cristo Jesús nos vino a traer la libertad. El primer pueblo estuvo bajo la esclavitud de la ley. Recuerde, querían, pero no podían. Y también muchos se jactaban de ser libres. Muchos se jactaban de ser hijos de Dios, que ellos no estaban, que no eran de abajo, y se estaban engañados. Porque la verdadera libertad nos la trajo nuestro Señor Jesucristo por medio de la cruz. Y yo le explico, bendito hermano y bendita hermana, sobre esa bendita libertad. Porque Satanás, bíblicamente, nos da el conocimiento de Dios, que nos trajo la cautividad, la cárcel, que es el mundo, y es toda la sabiduría del mundo. Esa es la cárcel, Egipto. Ahora, la libertad es que por medio de la fe, por medio del bautizo, por medio de la cruz, por medio del fuego que se me dio, salga de esa cárcel y empiece una vida para lo cual Dios me predestinó y para lo cual fui hecho, que no tiene nada que ver con la pérdida del tiempo que no me da el conocimiento a Dios. Esa es la verdadera libertad. Ahora, no hay esclavo ya a los que se bautizaron, ni libre. No hay varón ni mujer tampoco, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y sí, la mujer es una persona espiritual igual que yo. Alabado sea Dios. Hablando de la espiritualidad y dejando el tema de la carne. Ahora, yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús, antes de ir a la cruz, hizo una oración preciosa que a mí me impacta y que me sigue impactando, que viene en San Juan 17, antes de ir a la cruz, en donde nuestro Señor Jesucristo le ruega al Padre: Padre, así como tú y yo somos uno, Padre, tú en mí y yo en ti, así, Padre, que estos sean uno, Señor, uno solo. Muchos, bendito hermano y bendita hermana, toman esta enseñanza para enseñar que Jesús es Dios, cuando dijo, yo y el Padre somos uno. Digo,
torciendo las escrituras totalmente, porque todo aquel que es bautizado recibe, si se puede decir así, los ligamentos que nos atan en automático a ser un cuerpo y nos une por coyunturas, porque así también hay una enseñanza que nos une con ligamentos y con coyunturas para hacer un cuerpo, una familia. Es algo maravilloso. De hecho, si usted recuerda, en el Antiguo Testamento hay una profecía en Ezequiel que yo luego he tocado en otras enseñanzas, que se llama el Valle de los Huesos Muertos, y que Dios le dice a Ezequiel: profetiza a estos huesos muertos, y profetiza que estos huesos muertos iban a tener vida, iban a ser unidos, se les iba a poner piel para hacer, ya profetizando el pacto de ser uno solo, porque la bendita palabra, cuando nos dice que nos amemos unos a otros, que como una familia, así como en el libro de los Hechos, cuando creían, dejaban la maldita vida y todos empezaban a ser un rebaño, que también ahí viene simbolismo que mucha gente no entiende. Cuando Dios nos habla de un rebaño representan animalitos que siempre están juntos, ovejitas que no pueden estar solas, porque un rebaño de ovejitas, la naturalidad de las ovejitas en la vida real es que están juntas, no pueden estar solas y necesitan de un pastor, no pueden dejarlas solas porque están en peligro. Hay quien las tenga que estar apacentando, quien las tenga que estar cuidando, ya profetizando Dios como una sombra, que los que iban a creer íbamos a ser uno solo, íbamos a dejar todo. Recuerda, el bautizo es una muerte, es lo que no entienden muchos. Yo le digo, yo hasta ahorita no he conocido una congregación fuera de esta, para gloria de Dios, que permanezcan todos los días viviendo juntos, partiendo el pan físico fraternalmente y viviendo como una familia todos los días para el servicio de los demás. Hasta ahorita no la conozco. Y yo le he pedido y le he rogado a Dios que si hay alguna, ya sea por este medio o por cualquier otro medio, por favor, me lo hagan saber para unirnos, para trabajar en estos últimos tiempos, para darnos ánimo. Aunque yo dependo totalmente de Dios, pero sí es muy bonito así como Pablo, encontrarme con baluartes y poderles dar la diestra en señal de que somos uno solo, de que somos de la simiente de Abraham, pero estamos en la apostasía, hermanos. Yo deseo que haya algo así, porque el verdadero camino fue precisamente ser uno. Desde el Antiguo Testamento, yo le voy a explicar como una sombra que ya venía esto. Cuando Dios sacó por medio de Moisés al primer pueblo, ¿a poco estuvieron unos por un lado y otros por otro? No, anduvieron juntos, guiados por Dios, en el desierto, juntos, como un rebaño. Cuando pasaron a la tierra de Canaán, no les dijo Dios: vayan y agarren la tierra que ustedes quieran, ¿verdad? Y poséanla. No, Dios les dio tierras juntas, ya, a las 12 tribus, ¿verdad? 2 tribus y media del otro lado del Jordán, y del otro lado del Jordán las otras tribus, pero juntas, ya profetizando. Y la tribu de Leví, que era de sacerdotes, no les dio tierra. Precisamente a esa tribu no le dio tierra ni posesiones para que repartiera el sacerdocio, ya representando a Dios hoy. Las comunidades cristianas juntas, con sacerdotes, pero juntas, en uno solo, no dispersas por el mundo, ya con simbolismos. Al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. También en Corintios nos habla de un cuerpo, nos habla de una cabeza, nos habla que tenemos que estar juntos. Doctrina que hoy Satanás la ha roto con estratagema y engaño de hombres que se dicen ser cristianos y se jactan porque están circuncidados por fuera, por cargar una Biblia, por disfrazarse como ovejas, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Entonces, bendito hermano, el Espíritu Santo
como yo ya le he dicho en enseñanzas pasadas, y es un fruto, no es mi culpa, porque a mí me han criticado muchas veces que yo busco más a mi familia espiritual que a mis primos, que a los de carne, que a mis sobrinos. Lo siento mucho, hermano, pero es un fruto, ya no está en mí. Ese fruto nos hace el Espíritu Santo nos hace enlazarnos con los hermanos que son espirituales, y los que son de la carne odian a los hermanos que son espirituales. No hay comunión. Entonces, aquí está, para que sean uno, Señor. Yo en ti, tú en mí y nosotros en ellos. Uno solo, un solo cuerpo. Y este es el nuevo pacto. Dice, y si vosotros son de Cristo, si verdaderamente creyeron, si verdaderamente tuvieron fe, si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Entonces otra vez lo vuelve a decir, ¿verdad? Si verdaderamente son cristianos, si verdaderamente están en la verdad, muéstrenlo con obras, muéstrenlo con lo que hizo Abraham, no de labios para afuera, porque dijo Dios, este pueblo se jacta y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, si verdaderamente son de Cristo, hermanos benditos, ok, ciertamente, entonces son linaje de Abraham. Imitaron a Abraham, dejaron todo, tomaron su cruz y ya no regresaron para atrás. Entonces, todos estos que entendieron y que murieron el día de hoy, en este pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo, son herederos de la promesa. ¿De qué promesa? Primero, del motor y la gasolina, para que no sea a la debilidad de mi carne, sino sea ser perfecto, caminar en el mar mediante la presencia de Dios. Y la heredera, la herencia también de la vida eterna. Porque la herencia que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús fue el poder para caminar en el mar, el poder para volar, el poder para estar y llegar a lo más alto que es una montaña, el poder para volar y no cansarme sobre la serpiente que está abajo en el mundo, el poder para no perder la resurrección en espíritu que me trajo Cristo Jesús. Porque cuando venga Cristo Jesús, viene a darnos la segunda resurrección a los que tuvieron la primera resurrección y a los que se guardaron de la muerte y a los que por fe vencieron con el bendito pacto de perfección. Bueno, vamos a empezar el capítulo 4, benditos hermanos. 4.1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, los ejemplos que pone Dios por medio de Pablo, porque sigue poniendo el ejemplo a Pedro, que lo resistió cara a cara, y a los Gálatas, que los estaban volviendo nuevamente, no por fe, de salir del mundo, sino a la carne. Entonces, otra vez, así como en el capítulo 3 nos dio una cátedra a Dios de lo que es el primer pacto, de lo que es la carne, lo sigue en el capítulo 4, sigue poniendo ejemplos, sigue poniendo parábolas, sigue poniendo comparativas. Y mire qué hermoso es. Pero también digo, en tanto que el heredero es niño. Ahora, en el primer pacto no hubo crecimiento espiritual. Fueron niños en el primer pacto. En este segundo pacto, la bendita palabra de Dios dice en Corintios que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. No podía haber crecimiento sin el Espíritu Santo. Crecimiento para poder llegar a la estatura
espiritual a la estatura de la imagen de Dios y de Cristo Jesús por fe aquí en el planeta Tierra, en el ser humano. Entonces, cuando dice que cuando éramos niños se va a poner de ejemplo al primer pueblo. Y mire, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Voy a poner un ejemplo con parábolas, porque muchos dicen que las cartas del Pablo, muchos las tuercen, los indoctos. Voy a tratar de explicar. En una hacienda de un millonario, cuando el hijo o los hijos del millonario, que son 5, son niños, y el millonario tiene $100 millones en el banco y empresas que va a dejar de herencia a sus hijos, no se los puede dejar siendo niños, no. Y el esclavo, el que está en la casa lavando los carros, haciendo la comida, tendiendo las camas, come, está en la casa, pero es lo mismo. Ni ese esclavo puede recibir el dinero, ni el niño puede recibir la herencia. Así pone esta alegoría Dios del primer pueblo, que para ellos eran las promesas primero, pero cuando llegara Cristo Jesús, tuvieran el derecho, el crecimiento para poder entrar. Entonces, mientras no venía Cristo, el primer pueblo, como una parábola en este 4.1, lo caracteriza como un niño. No podía venir la herencia, no podía venir esta riqueza que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús. No podía, era una preparación en el primer pacto. Y los esclavos éramos nosotros. Aunque primeramente las promesas fueron para el primer pueblo. Primero, recuerde que Jesús vino primeramente por los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Ya vimos en Romanos que muchas de las ramas originales fueron desgajadas para injertarnos a nosotros. Bueno, espero que vayamos entendiendo. Entonces dice, sino que está bajo tutores y curadores o cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre, que está otra vez poniendo una alegoría del primer pacto, que estuvo bajo el sumo sacerdocio, por tutores, ¿verdad? Hasta que viniera el tiempo de la herencia de Cristo Jesús. Ahora dice, versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, Pablo recuerde que era judío, está hablando del primer pueblo, estábamos en esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. Y esto es muy importante porque recuerde que la carne era débil. Recuerde que también el primer pacto fue terrenal, fue con ejemplos terrenales. Los pastores eran figurativos, eran no reales, porque los reales son los espirituales, eran figurativos con ovejitas de animales verdaderos, ¿verdad? Con báculo, con un templo que se podía ver, con oro, con plata, vaya, estaban bajo los rudimientos del mundo, estaban con cultos y eran esclavos del pecado, porque la carne era débil. Dice, hablando Pablo de él y de su pueblo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios predestinó la llegada de Cristo Jesús, cuando Dios dijo, ya es hora, ya dejé una plataforma, ya dejé una historia de profetas, ya dejé una historia de cultos para que cuando venga mi Cristo Jesús, el Antiguo Testamento lo puedan entender y le den gloria al Dios del cielo, del amor, de la preparación que tuvo desde que entró el pecado. Ahora, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hace 2000 años, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es muy importante meditarlo, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué tuvo que venir Cristo nacido de mujer? ¿Qué no es Dios poderoso para que Cristo Jesús hubiera venido en un cuerpo celestial, angelical, a anunciar el Evangelio?
Sí, sí hubiera tenido poder de Dios. Pero, ¿sabe qué? Recuerde que estamos primeramente hablando de un pacto de fe. Y número 2, también está la gran enseñanza de que Jesucristo nació como nosotros para venirnos a dar el ánimo y para ser el autor en el que tenemos que poner la mirada y el consumador de la fe. Así lo dice la Biblia. Puestos los ojos en Cristo Jesús, que es el autor, el que vino a mostrarnos que en la carne, que como nosotros también nacimos con 20 dedos, con 2 ojos, Cristo Jesús nació exactamente igual que nosotros para venirnos a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no siguen mi ejemplo. Ahora, nacido de mujer, ya vimos por qué de mujer. Porque dice en Primera de Juan que el que no confiesa que Jesucristo vino en carne es el anticristo. Y claro, son estas iglesias que dicen que Jesús es Dios, que solamente Él es perfecto, que nosotros podemos pecar, que Dios vino por pecadores, que Cristo vino por pecadores y que no hay problema. Ese es el diablo. Pero aquella iglesia que confiesa que Jesús vino en carne para mostrarnos, cuando recibió en el Jordán la promesa que también estaba prometida para los gentiles, para el primer pueblo y para los gentiles, y que Cristo Jesús, una vez que lo recibió, nos enseñó la conducta que debe de tener uno con el fuego de Dios. Bienaventurado el que cree. Y le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué le toqué el punto de que puestos los ojos en el autor y consumador de la fe? Porque muchos cristianos se han decepcionado y muchos cristianos han regresado para atrás porque vieron a un hermano caer, porque vieron al pastor caer, porque la mamá no pudo, o porque el hijo no pudo, o porque la esposa no, yo tampoco puedo. Están pecando porque muchos cristianos se han desilusionado por la conducta de otros cristianos y han perdido la fe, diciendo: si él no pudo, yo tampoco voy a poder. Pero pecan porque Dios nos dijo muy claramente: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y también, si Dios dejó una iglesia, si dejó pastores, si dejó apóstoles, dice muy claramente en Hebreos: imiten a sus pastores según cuál haya sido su conducta. Ahí está. Entonces, bendito hermano, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, enviando a su hijo nacido de mujer, ya expliqué, y nacido bajo la ley. Esto es muy importante, es un tema muy grande. Voy a tratar de resumir esto, porque sí me gusta a mí que cuando Dios me permite abrir su bendita boca, a los que tienen hambre, que tengan el privilegio de poder entender la palabra. Jesús, a los 8 días, fue circuncidado en el prepucio, conforme al pacto establecido por Dios en el primer pacto, que ese pacto vino con Abraham en el prepucio. Ahora, es muy importante también decirle que la Biblia nos declara que nuestro Señor Jesucristo, antes de bajar, se despojó de sí mismo, se despojó de todo, se despojó y no se aferró el ser igual a Dios a cosa que aferrarse. Y cuando dice que se despojó de sí mismo, fíjese bien, se despojó de poder, se despojó de toda la sabiduría que tenía allá arriba. Porque San Lucas, si usted lee San Lucas, la palabra de Dios dice que el niño iba creciendo en sabiduría por medio de José y María, claro, de Dios, con el Pentateuco, que iba creciendo en sabiduría. Es maravilloso, hermano. A mí me impacta el amor de Dios y de Cristo. O sea, aleluya. Sí, ¿por qué?
porque nos viene a mostrar con humildad que como seres humanos, y le vino a mostrar también al primer pueblo, porque Cristo Jesús, como un ser humano, antes de recibir el Espíritu Santo, no se le conoció pecado en la circuncisión, no se le conoció pecado. También Cristo Jesús pudo hacer la primera ley y los primeros cultos. Ahora, muchos dicen que de la adolescencia y de toda la vida de Cristo Jesús, desde que nació hasta los 30 años que fue su bautizo, no se sabe nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo le digo algo. Cuando uno lee la Biblia, sabe perfectamente bien todo lo que hizo Cristo Jesús. Porque cuando la palabra de Dios dice que Cristo Jesús nació en la ley y se circuncidó, y cuando en San Lucas nos dice que Cristo Jesús iba creciendo en sabiduría, es que en el Antiguo Testamento los padres que eran pueblo de Dios, tenían el mandamiento de Dios de instruir a sus hijos desde que nacían, y a los 12 años de edad tenían que tener el Pentateuco aquí ya, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y también María y José cumplieron con ese ritual, con ese mandamiento, porque se dice que María y José eran justos en el primer pacto. Claro, tenían pecado, pero ¿en qué aspecto eran justos? Que cuando pecaban, llevaban sus tortolitas, llevaban sus sacrificios, los perdonaba como cada año, los perdonaba Dios porque cumplían con el ritual. Ahora, María y José iban inyectando al niño de sabiduría. Y entonces yo sé lo que hizo Cristo Jesús cuando uno conoce los mandamientos en el primer pacto y las costumbres que tenían, los mandamientos que tenían y los cultos para adorar a Dios, pues Cristo Jesús los hizo desde que era un niño, desde subir al templo, desde el Shabbat, desde guardar el Shabbat. Todo eso Cristo Jesús lo hizo en el primer pacto, nació bajo la ley. Y qué hermoso es que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarle al primer pueblo que Él nació judío, nació en el primer pacto, y que luego creyó y que vino a traer el segundo pacto por medio del bautizo, y mostró, porque es muy importante declararlo, mostró una obra muy diferente a la primera. Porque de nuestro Señor Jesucristo, antes del bautizo en el Jordán, la Escritura no nos da testimonio que Jesús haya predicado, haya enseñado la palabra, haya predicado el Evangelio de las buenas nuevas y haya hecho milagros. Sí, no se me vaya a equivocar. Hay una cita bíblica en donde cuando Cristo Jesús tenía 12 años, María y José subían a Jerusalén a las fiestas que se hacían anualmente, y iba una procesión, y de regreso Cristo Jesús, siendo de 12 años, se perdió y no lo encontraban. Y María y José regresaron y lo encontraron dentro del templo, dándole una cátedra a los sumos sacerdotes o al sacerdocio de aquel entonces. Sí, porque Cristo Jesús, recuerde que a los 12 años tenía que tener el Pentateuco, y los fariseos eran hombres no leídos, no estudiados, pecadores, que el mismo Cristo Jesús les decía al primer pueblo: lean, las Escrituras dan testimonio de mí. Hasta ahí nada más. Pero enseñar el Evangelio y las buenas nuevas del pacto que vino a establecer Dios, no. Estando circuncidado, Cristo Jesús no hizo ningún milagro, ni enseñó el Evangelio. Ahora, una vez que Cristo Jesús, como primogénito, como ejemplo, nos da la entrada por medio del bautizo y recibe como paloma al Espíritu, que es el motor, que es la gasolina del que yo le hablo. Digo, no lo comparo, hermano, perdóneme que hablo así, pero hablo con parábolas, porque Dios no es comparable con nada. Pues para que podamos entender la palabra, ¿sí? Entonces,
Desde ese momento, el Espíritu lo guió a Cristo Jesús una vez que se bautizó. Antes de predicar, antes de hacer milagros, antes de empezar su ministerio, primero fue probado por el Padre para ver si era digno de ser nuestro Salvador. Y fue probado en el desierto, simbólicamente, 40 días, que representa el número 40, lo completo, todo el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en el cuerpo humano, todo el tiempo, pero sin pecado. Y una vez que fue probado, y Dios lo encontró digno de que lo pasó por el horno de fuego, que es el desierto, y que lo encontró como oro y plata, entonces Cristo Jesús empieza su ministerio del nuevo pacto y del evangelio, a predicar de la cruz, a predicar de su muerte y de la resurrección, y a predicar el último pacto que es por fe. Aleluya. Por eso dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, para que entrara el pacto de la fe, Dios envió a su Hijo, y lo envió porque recuerda que Él fue el que lo envió, Él fue el que nos proveyó de este bendito Cordero, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, para rescatar a los que estuvieron bajo el yugo de la esclavitud, a los que estuvieron bajo el yugo de la ley y que no la pudieron hacer, para rescatarlos ¿de qué? Para rescatarlos de esa maldición. Recuerde que ya vimos, ¿verdad?, que es una maldición tener la ley y no tener el carro y el motor para poder recibir el mandamiento de llevar a alguien a algún sitio. Para que nos rescatase, redimiese a los que estábamos bajo la ley. Está hablando del primer pueblo. A final de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí está el maravilloso nuevo pacto. Como dice en San Juan 1:12, así lo dice. Mas a todos los que lo recibieron, hablando del bautizo y del Espíritu Santo, a los que han creído en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, y no son engendrados de carne y sangre, ni por voluntad humana, sino han sido engendrados por Dios. Así como Cristo Jesús nació por una promesa sin semen, de una virgen, y nació sin semen, y que todos se maravillaron, hasta José la tenía por difamadora, hasta que un ángel le hizo ver a José que era obra de Dios. De igual manera hoy, también el nacimiento que nosotros tenemos no es por semen. ¡Aleluya! Es por una virgen que es una iglesia el día de hoy. ¡Aleluya! Y es por medio de la fe y es una simiente espiritual. ¡Aleluya! Todo tiene muchísima enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Así que, como dijo Cristo Jesús, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y los que hemos nacido por medio de la cruz y por medio de este pacto espiritualmente y fuimos resucitados no de semen, sino por el Espíritu Santo, estos somos hijos de Dios, porque Jesús dijo muy claramente, mi Padre está buscando adoradores de espíritu en espíritu. Y la cruz y el bautizo es morir a la carne y un nacimiento espiritual. Estos son hijos de Dios, no los de la carne. A fin de que recibamos la adopción, primeramente para el primer pueblo, pero también para nosotros. Bueno, dice, y por cuanto son hijos ya, a los que entramos por la puerta de rey, a los que creímos, a los que somos simiente de Abraham, y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Así que todos los que son simientes de Abraham, todos los que creyeron y tomaron la cruz y murieron, ahora, estos son hijos de Dios, y a los hijos a los que creímos, entonces Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y habla con E mayúscula.
Pero siempre que se refiere Dios al Espíritu Santo que representa a Dios, ¿por qué habla del Espíritu de su Hijo? Bien, le voy a decir por qué. La palabra nos enseña que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. O sea, Dios y la palabra poderosa. No había nada. Y dice la palabra, Colosenses capítulo 1, que el primogénito de toda la creación fue su Hijo Jesús. Y que por Él y para Él hizo tronos, gobernantes, potestades, huestes de maldad, hizo el universo, hizo todo para su Hijo. Todo. Y lo hizo heredero de todo. Entonces, cuando Cristo Jesús vino, Él dijo, yo soy el heredero. Vengo a invitarlos porque tengo mucho, soy rico. Vengo a invitarlos a hacerlos coherederos juntamente conmigo. Y una de la herencia que recibió es que Cristo Jesús, el Espíritu Santo, se lo da a quien quiere y se lo quita también a quien quiere. Cristo Jesús tiene y le ha dado Dios todo el poder. Cristo Jesús, cuando venció en la cruz y se apareció a sus discípulos, dijo, me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Jesús es la vida, Jesús es todo. Es el mediador. Así que Cristo Jesús es el que aboga allá arriba cada que alguien quiere entrar por la puerta de redil, cada que alguien se va a bautizar y Cristo Jesús ve que verdaderamente viene con un corazón arrepentido y verdaderamente se va a entregar, Dios da su sangre al Padre y Dios le dice, dale de lo que me diste, el Espíritu Santo. Todo es de Cristo. De hecho, hay proféticamente una historia sobre esto que le estoy diciendo. El que tenga oídos, escuche. La historia de José el soñador, que es una profecía de Cristo Jesús. Faraón, el faraón, no el que representa el que tuvo en cautiverio al pueblo, no, fue un faraón mucho antes que va a representar figurativamente a Dios. Y cuando José el soñador agradó a Faraón por los sueños que ninguno de sus hechiceros podía descifrar y que José se los descifró, Faraón se quitó el anillo, que el anillo de un rey representa delegarle todo el poder del reino, y le dijo, José, todos se van a sujetar a ti. Yo voy a decir que tú eres aquí el que yo le doy la potestad para que todos hagan. Yo voy a seguir siendo faraón nada más, pero no voy a intervenir en tus decisiones y en lo que tú hagas. Aquí está mi anillo y todo decreto que des y todo lo que se haga va a ser porque así lo mandaste tú. Cuando el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y que iba a venir un caos a Egipto y que Faraón le dio todo el poder a José para que no hubiera hambre en esa región. Ya profetizando que Dios, a Cristo Jesús, el hambre que había aquí, las vacas flacas que habían, que era la carne, que era el primer pacto, que Cristo Jesús, Dios le dio el poder para traernos, como dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo, para venirnos a apacentar, para venirnos a engordar. Alabado sea Dios. Entonces, por eso dice el Espíritu de su Hijo, el cual tuvo primero Cristo Jesús, el cual recibió en el Jordán. Porque Jesús tiene un espíritu, aparte del Espíritu Santo, claro, todos los seres creados por Dios tenemos un espíritu. Usted tiene un espíritu, no sé si su espíritu esté dormido o esté despierto, si usted entró por la puerta del redil y tuvo la adopción, en ese momento Dios resucitó el espíritu que estaba muerto a causa del pecado. Nuestro Señor también, Cristo Jesús, tiene su espíritu. Entonces, aquí habla de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Ahora bien,
Cristo Jesús mandó este Espíritu a nuestros corazones, que representa la circuncisión por fe de la resurrección. Es el motor que yo le digo y la gasolina para poder ser perfectos. Aquí está. El cual clama Abba Padre, el cual nos da la certeza y la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Por qué me da la certeza? Porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. La vida que yo tengo hoy me da la plena certeza y la seguridad que Dios está dentro de mí. Y puedo clavar Abba Padre porque puedo caminar en el mar. Porque lo que era imposible para la carne, lo que era imposible para mí, cuantas muchas veces quise cambiar, cuantas muchas veces quise dejar vicios de la carne, y cuanto no pude, sé que en el bautizo, ahora doy testimonio, sé y tengo la certeza de que recibí el Espíritu de Cristo, que lo mandó a mi corazón porque soy una criatura nueva, que tengo la seguridad de que cuando oro, de que cuando pido, tengo un Padre que me amparó y me hizo participante de sus promesas. Dice en el versículo 7, así que ya no eres esclavo, claro, a los que creímos, porque Abraham era esclavo con sus ídolos, era esclavo a sus 75 años, era esclavo de la vana manera de vivir y de las costumbres que tenía ya. Pero Abraham, cuando creyó y salió, ya no fue esclavo de ese trabajo, ya no fue esclavo de esas obras, sino salió para hacer la obra de Dios. Esto quiere decir, así que ya no son del mundo, así que ya no son instrumentos del diablo, así que ya no le van a servir al diablo. Ya no eres esclavo, sino hijo, que fuiste trasladado de Egipto, de las tinieblas, a su luz admirable. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Porque cuando era niño, no podía echar mano de la herencia. Pero si creí en este pacto y salí del mundo, entonces soy heredero de todas sus promesas mientras esté en este cuerpo humano, para ir creciendo. Y también soy heredero de la vida eterna, si es que verdaderamente tengo el fruto de la cruz y de las obras, no por jactarme por fuera o por querer una Biblia. Bien, dice en el versículo 8, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a lo que por naturaleza no son dioses. Muy importante, muy profundo, hermano y hermana. ¿Sí? Por eso, Cristo Jesús no vino a juzgar. Por eso Dios no vino a juzgar. Fíjese lo que dice. Ciertamente usted y yo, y cualquiera, antes de que viniera Cristo, fíjese en lo que dice, no conociendo a Dios. ¿Por qué? ¿El primer pueblo conocía a Dios? No, no lo conocía. Solamente los que tuvieron la unción como David, como Sansón y algunos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el que nos da a conocer a Dios. Y sin el Espíritu no puedo conocer a Dios en la carne. En el mundo no puedo conocer a Dios. Ahora, antes no conocía, en otro tiempo no conocía a Dios. Ahora, fíjese bien, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, fíjese bien, servíamos a los que por naturaleza. Ahora, nuestra naturaleza que adquirimos cuando entró el pecado fue carnal, fue animal. Perdimos la naturaleza divina, perdimos la naturaleza espiritual. Y por lógica, por naturaleza, buscábamos las cosas de donde mi cuerpo fue sacado, que es del polvo, por naturaleza. Así dice en Primera de Corintios, al que ha leído, hermano,
Si quiere, investíguelo. Ahí está en 1 Corintios, capítulo 2 o capítulo 1, pero creo que es el 2. Dice así, que el hombre natural, que no es espiritual, que es de carne, por naturaleza busca las cosas de abajo. Pero el hombre espiritual juzga todas esas cosas y por naturaleza busca las cosas de arriba. Ahí está la diferencia. Ahora, cuando no conocía a Dios, yo servía a los que no son dioses. Pensaba que eran dioses. ¿A qué se refiere esto? Mire, primero vamos a entender el término Dios. El término Dios representa un ser poderoso en quien me da y pongo mi confianza. Y lo adoro y le sirvo. Ahora, para que pueda entender como una parábola. Mi Dios es una llave de agua en el desierto al que voy y le tengo que clamar y rogar y servirle para que me dé agua. De igual manera, por naturaleza, cuando nosotros estábamos en ignorancia, servíamos a un trabajo de 10 o 12 horas, que si lo dejaba, decía, me muero de hambre, porque este trabajo bendito me da para comer. Este trabajo bendito me da para mi vida. Este trabajo bendito me da para mis vacaciones, me da para mi carro. Este trabajo bendito es una bendición. Igual, el internet, la tecnología, la música del mundo, todo, absolutamente todo, lo que dedicaba mi tiempo, mi sangre, a servir para obtener algo a cambio, eso se llaman dioses. Por eso en este nuevo pacto es muy importante que nosotros los cristianos nada más tenemos un Dios. Porque cuando Abraham dejó Ur de los caldeos, dejó todos sus ídolos, todas sus costumbres, y puso su confianza y sirvió nada más a un Dios. También en este pacto, los que tienen un Dios, los cristianos que tienen un Dios, ponen su confianza en Él. No se afanan, trabajan en la obra, porque estamos hablando de un pacto de fe. Estamos en la cruz. Ya está, bendito hermano. La bendita palabra es clara para el que teme, para el que tiene el Espíritu. Porque para el carnal, estas prédicas son legalistas, de locura, no las entienden. Les parece dura la palabra. Entonces, bien, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, por eso no nos juzgó, servían a los que por naturaleza no eran dioses. Dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Porque el cristiano de carne, el cristiano que no tiene el Espíritu, es el que predica de los domingos, 3 veces a la semana. Debes de servir a 2 señores, a las riquezas y a Dios, y ya eres salvo. La puerca, después de lavada, regresa a los pobres rudimientos. El perro regresa al vómito que son los pobres rudimientos. ¿Y por qué pobres rudimientos? Porque esa es la esclavitud. En la mesa de Satanás está llena de ídolos, está llena de dioses. Así como una sombra de lo que iba a venir, porque todo el Antiguo Testamento es una sombra del conocimiento de hoy. Así Babilonia, la del Antiguo Testamento, representa hoy el mundo. Y Babilonia tenía más de 1000 dioses, o más de 2000 dioses, igual que Egipto. Y todos los días servían a sus dioses, porque estaban ajenos en ignorancia al Dios del cielo. De igual manera, todo aquel que salgo yo a evangelizar y digo, hermano y hermana, ya viene Cristo, mire, no tengo tiempo. Recuerda la parábola, ¿verdad? Muchos dicen, me acabo de casar, no, ahorita no tengo tiempo. No, acabo de comprar una hacienda, ahorita no tengo tiempo. No, estoy atendiendo a mis bueyes, ahorita no tengo tiempo. Esos son sus dioses. Pero no había problema cuando estábamos por ignorancia, porque no conocíamos. El problema es cuando viene el conocimiento, como a los Gálatas,
Y luego se quieren volver porque les gusta que les rasquen el oído, porque les gusta que ya son salvos, porque les gusta escuchar no cargues la cruz. Tú ven y en la carne puedes adorar a Dios. Y sin Dios, en automático, en drive, me vuelvo a los pobres rudimientos y a los dioses que tenía antes. Como la mayoría de los que piensan que son cristianos, no están en la cruz, no están en el campo, no están trabajando todos los días. Bien, fíjense, más ahora conociendo a Dios, o más bien, porque ¿cómo puedo conocer a Dios? Por medio de su Espíritu. Los Gálatas ya tenían un tiempo con el Espíritu Santo, conocían cuál es el camino, o más bien, siendo conocidos por Dios, aquí le voy a explicar. Dios conoce los corazones y me da a conocer a Dios. Ahora, si Dios conoce mi corazón, que tengo el fruto de Abraham, porque Él conoce los corazones, Dios no se va de mí. ¿Cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles? Fíjense, a los débiles, la carne. ¿Cómo es que contristan al Espíritu Santo? Y recuerde, bendito hermano, hay muchos hijos del diablo que dicen que el Espíritu Santo no se puede perder, que el Espíritu Santo no se puede salir de uno. Hijo, bueno, ahora sí que algún día Dios les va a pedir cuentas a esos malditos hijos del diablo que engañan a todos los que querían huir de la corrupción, pero fueron engañados. Ahora, fíjese bien lo que dice. ¿Cómo pues se vuelven a los débiles? ¿Débiles qué es? Ya lo vimos en todos Romanos, ya lo vimos en Gálatas, que la carne es débil sin el Espíritu Santo. Y pobres rudimientos, a la obra del diablo. Todos los cristianos que no... Yo le dije, y se lo vuelvo a repetir, ¿usted quiere conocer a un verdadero cristiano? Cristiano que está en el mundo y está actuando de igual manera que cualquiera que no sea cristiano en la obra del mundo. No en ir a la villa, ni adorar a muñecos, no. La obra egocéntrica, de bailes, de fiestas, de todas esas cosas, no son cristianos. Y el cristiano que verdaderamente tiene el Espíritu está en la cruz, es un ser espiritual, está como, perdón esta expresión, como en un convento, que no es un convento, muertos, separados, pero vivos a los pies de Cristo, los que están dando sus vidas todos los días y dar por gracia lo que recibimos por gracia y estar preocupados por apacentar al rebaño. Eso es. Entonces, ahí está. ¿Cómo se quieren volver a los pueblos y débiles humildes? A los cuales se quieren volver a esclavizar. Claro, porque la libertad es el campo que me trajo Cristo. La libertad es volver a tener la oportunidad de poder funcionar para lo que me hizo Dios. Y la esclavitud es que Satanás me aparta de amar a mi prójimo, de amar a Dios, de estar en la cruz. Y me tiene en Egipto. Y lo malo es que si me quedo yo ahí, me voy a ir junto con Satanás y con todos sus seguidores al lago de fuego. Dice en el versículo 10, guardáis los días, guardáis los meses, guardáis los tiempos y los años. Como hablaba del primer pueblo, los de la circuncisión, recordemos que en el primer pacto eran rituales, eran cultos. Tenían que guardar los días, el Shabbat. Tenían que guardar los meses en las fiestas que habían de plantar, de recoger, de la Pascua. Y así también, ¿verdad? Los cristianos de hoy son hipócritas y quieren guardar con apariencias ciertos mandamientos, como ya vimos nosotros en enseñanzas pasadas, como les dice Dios, hipócritas. Ustedes a la verdad de los hombres se muestran justos, pero no pueden ser justos porque no tienen la gasolina. Ahora, los
fariseos guardaban y guardan las copas relucientes, las flecterías, diezmaban hasta el comino, todo, para ser visto por los hombres. De igual manera, aquí en los primeros rituales quieren volverse a la sombra de los rituales que eran un culto, como hoy hay iglesias que se llaman el séptimo día, iglesias que predican el Shabbat, iglesias que todavía lavan los pies con lebrillos y que no han entendido, por ser carnales, por no pagar el precio de la cruz, se han quedado engañados ahí. Ahora, guardan los días, los alimentos. Recuerde que también vimos en Romanos que o en Gálatas, perdón, lo vimos, ¿verdad? Con Pablo, con Pedro, no, en Romanos lo vimos, ¿verdad? Que si un hermano judío que no comiera carne de puerco y comiera ciertos alimentos que yo, siendo libre y sabiendo la verdad, no comiera enfrente del débil para no ser piedra de tropiezo. Entonces, recuerde que los judíos del primer pacto guardaban el culto para ser vistos por los hombres. Pues se guardan los días, guardan los meses de las fiestas, guardan los tiempos que Dios dijo y los años de la Pascua. Dice, eso no les va a servir de nada porque era un culto. Dice, me temo de vosotros que hayan trabajado en vano con vosotros. Ahora, ya que Dios le está diciendo al primer pueblo, me temo. Y yo le quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que el sentir de Dios, cuando Jesús dijo que el que no padeciere juntamente con Él, un verdadero siervo que tiene el Espíritu Santo, en todo momento está padeciendo y sufriendo por muertes espirituales, por hermanos necios, como también Pablo da a conocer alguna vez, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Adán y Eva, sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, en todo momento estamos en temor como Cristo. ¿Qué dijo? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsabai, ¿cuántas veces te quise reunir como la gallinita debajo de sus alas y tú no quisiste? Pero me temo. Y aquí, recuerde que el fruto que había llegado de Dios a Galacia era por el apóstol Pablo. Y mira lo que dice. Me temo de ustedes, no de mí, de ustedes, que haya trabajado en vano con vosotros. Pero le digo algo, meditemos. Sí, los Gálatas se arrepintieron a final de cuentas, pero también hubo mucha gente que en las rogativas, por medio de un varón y del Espíritu Santo, muchos no se arrepintieron. Ahora, será en vano para mí, en estos 14 años o 15 años que he tenido el privilegio de servir a Dios y a Cristo, que no me jacto, se lo digo como enseñanza, y para mí se me hace poco, que más de 900 personas hayan recibido el Evangelio conforme a la verdad y haya sido yo un instrumento para bautizar y que se les haya enseñado por años y que hayan terminado en la carne y hayan regresado. ¿Habrá sido en vano ese trabajo para mí? No. Para ellos sí. Para ellos sí. Para mí no. Para mí fue una tristeza. Para mí fueron golpes duros. Pero el Todopoderoso y Cristo, que son justos, saben que alguien que está en la cruz, apacentando verdaderamente, dando su vida y que está tranquilo con su conciencia, el trabajo, sea que se salven o sea que no se salven, a mí me vale.
me vale para con Dios. Así que también por este medio, si hay un fruto o no hay un fruto, el trabajo de Dios y de Cristo por medio mío, ¿a mí me está sirviendo? Sí, crean o no crean. O sea, lo vano, el trabajo vano, es para los que no creyeron. Así cuando venga Cristo y cuando sea el juicio, va a decir, ¿hiciste vana la cruz? ¿Hiciste vano el trabajo de mi Padre? ¿Hiciste vano mi trabajo por medio de los siervos? Ese era el temor y ese es el temor que también uno tiene cuando alguien ya tiene 1 año, 2 años, el temor que tenemos. Por eso les dice en el 12, os ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho a mí. Ahora, aquí está. Les ruego, hermanos, que se hagan espirituales. Les ruego que me imiten. Les ruego que tomen su cruz. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra de Dios dice que nosotros debemos imitar a nuestros pastores según cuál haya sido su conducta. Y Pablo no militaba en el mundo. Pablo estaba crucificado juntamente con Cristo. Pablo predicaba con ejemplo. Así como cualquier santo debe de predicar con ejemplo. Porque si yo voy a predicar, a rogar que por el amor de Dios no vuelvan a la carne, no vuelvan a la circuncisión, sino que sean perfectos y caminen en el mar, es porque se los estoy mostrando. Que se hagan como yo, hermanos, porque yo también me hice como vosotros. O sea, yo también cuando llegué me hice pecador. Porque así dicen Corintios, ¿verdad? Que Pablo decía, a veces me tengo que hacer pecador para ganar a los pecadores. A veces tengo que tener la astucia de que cuando a alguien lo voy a invitar al evangelio, le voy a leer el evangelio, me dice, ¿tú ves tele? ¿Tú? Sí, no, mira, sí, yo agarro y me hago como pecador, pero sin pecar. Dice, me hice como vosotros. Dice, ningún agravio me habéis hecho a mí. Ahora, el agravio ¿a quién se lo hacen? A Cristo. A mí, los que me han ofendido, los que han dejado la cruz, los que no creyeron, a mí no me hicieron ningún agravio. A mí me dieron una tristeza, la cual Dios me consuela para seguir adelante. Pero el agravio se lo hacen al que trajo el pacto. El agravio es con el que firmaron contrato, con el que aceptaron el pacto y se entregaron. El agravio es para Dios, por eso va a haber un juicio. Y el juicio empieza por la casa. Y recuerde, el juicio se lo dio Dios a Cristo y al que le cometemos agravio es a Cristo y a Dios con nuestras conductas. Hermano y hermana, se ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra llegue hasta su corazón. Que la gracia y la paz queden con ustedes. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 8. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.